Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Para quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y empezamos con nuestro vídeo número 6 del tutorial de esta mochila. Está quedando muy bonita. Para quienes acaben de llegar a esta altura, pues recomiendo que vayan al vídeo número 1 para poder seguir el paso a paso, todo el proceso del tejido. Te va a gustar porque es bonito, es divertido, es entretenido y está quedando muy lindo. Entonces, ánimo y vamos adelante. Vamos a hacer ahora la vuelta 18. También decir que no me voy a parar mucho en el final y el inicio de cada una de las vueltas, porque quiero poner más atención ya al dibujo que vamos a ir realizando aquí al frente, que es el que va a tomar la atención y el protagonismo, porque hay muchos cambios de blanco a negro y en fin, hay muchos cambios de color. Así que cuando llegamos al final de los puntos en negro, pues sí, yo os indico, tenemos que tejer tantos para final de la vuelta y desde el principio otros tantos hasta que empezamos a tejer. Lo dejaré siempre escrito aquí abajo en los subtítulos, pero no me voy a parar para ver, para tejer juntas, esta parte, porque esto ya lo sabemos hacer, entonces no me voy a detener mucho en ello. Comenzamos nuestra vuelta 18. Vuelta 18, he tejido 88 puntos en blanco desde el principio hasta aquí, 88 puntos en blanco. Este último punto 87, este hace 88 y lo cierro en negro. Ahora en negro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2 y 3, que en la vuelta anterior eran blancos y ahora ya los tejemos en negro, más otros 3 sobre los negros de la vuelta anterior. El último punto cambiamos a blanco y hacemos 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos en negro, hacemos un solo punto. Así pues, lo empezamos, lo cerramos en blanco. Digamos que esta es la mitad del dibujo y ahora lo que vamos a hacer es el efecto espejo. A este lado de este puntito hemos hecho 5 blancos, pues ahora hacemos otros 5 blancos al otro lado. 1 y 2, 3, 4 y el quinto cambiamos a negro. Aquí hicimos 6 puntos en negro, pues aquí hacemos 6 puntos en negro. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3.
3 sobre el negro, 3 sobre el blanco. Aquí cambiamos al blanco y ya seguimos tejiendo en blanco otros 88 puntos hasta llegar al final. Y estamos ya en la vuelta 19. Ya he tejido desde el principio de la vuelta todos estos puntos. Pues si no se quieren molestar en estar contando que si 80, que si 84, que si 87, los que sean que correspondan. Nos podemos guiar también por este dibujo que ya tenemos aquí emplazado. Entonces, vamos a ir tejiendo en blanco hasta llegar a un punto antes de la zona que tenemos ya tejida en negro. Es decir, hacemos este punto en blanco, pero ya lo cerramos en negro. Y el último punto que tenemos aquí en blanco lo vamos a hacer en negro. Vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Lo cerramos en blanco. Aquí sí tenemos que contar porque entonces no nos sale el dibujito. Y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y antes de seguir, voy a aclarar, aunque ya lo he corregido en el video anterior, pero quiero aclarar que me confundí. Aquí en esta vuelta, nuestra vuelta 16, son 15 puntos los que tenemos aquí. Yo había puesto 10, yo había dicho que eran 16, pero son 15. Y en la vuelta 17 no son 18 puntos, sino 17. Lo he corregido ya en el vídeo, pero quería volverlo a aclarar para que lo tengamos eso pendiente, ¿vale? Para que estemos atentos a ese error mío. Lo siento, me he equivocado. Bueno, pues tenemos 3 puntos blancos. El tercero lo cerramos en negro y hacemos un punto en negro. Un punto en negro. Cambiamos al blanco. Hacemos un punto blanco. Cambiamos al negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos de nuevo al blanco. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Este cuarto punto lo cerramos en negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al blanco. Y hacemos 4 puntos. Estamos justo en el medio del dibujo. Entonces ahora lo que hacemos es el efecto espejo. Aquí tenemos 4, pues vamos a hacer 4 al otro lado. 2, 3, 4. Cambiamos al negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al blanco.
hacemos un punto en blanco, cambiamos al negro, hacemos un punto en negro, cambiamos al blanco, hacemos 3 puntos en blanco, 1, 2, 3, cambiamos al negro y hacemos 2 puntos, 1 y el segundo sobre el blanco de la vuelta anterior. Aquí cambiamos al blanco y seguimos tejiendo en blanco hasta el final de la vuelta. Incluso podemos seguir tejiendo hasta llegar de nuevo al principio del dibujo. Y estamos en la vuelta 20. Yo he tejido hasta llegar, faltando 2 puntos para la zona del dibujo. Porque aquí tenemos otros 2 puntos en negro, pero añadimos un punto negro a cada extremo de nuevo. Entonces, este punto lo cierro ya en negro. Y lo que vamos es extendiéndonos en las orillas del dibujo para irle dando la forma circular. Ay, ¿qué me pasó? Aquí este punto que era blanco lo hacemos en negro y este también lo hacemos en negro. Lo cerramos en blanco. Y hacemos 4 puntos, uno sobre el negro de la vuelta anterior, más los 3 que tenemos aquí en blanco. Son 4 puntos en total. 3 y 4. Cerramos en negro y hacemos un punto. Cerramos en blanco, hacemos 2 puntos, 1, 2, cerramos en negro y hacemos un punto, cerramos en blanco, y hacemos 3 puntos en blanco, 1, 2, 3, cambiamos al negro, hacemos un punto. Ahora a partir de aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho hacia el otro lado. Son 3 puntos en blanco, 2, 3, cambiamos al negro, hacemos un punto que tenemos aquí, hacemos 2 en blanco, este lo he pillado mal. Espera un momentito. Aquí. Lo estoy haciendo fatal. Vamos a ver. Repito de nuevo. ¡Qué horror! Venga,
2, 3, lo cierro en negro. Hago uno negro, cierro en blanco, hago 2 puntos, 1 y 2, cierro en negro, hago un punto, igual que aquí, 2, ahora un punto, cierro en blanco. ¿Y qué tenemos aquí? 4 puntos en blanco. Pues venga, 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Me paso al negro. Hago 2 puntos. 1 y 2, cierro en blanco y aquí ya a tejer en blanco hasta que le demos toda la vuelta. Cuando hayamos dado la vuelta, de nuevo nos quedamos a 2 puntitos del inicio y ahí ya seguimos con nuestro dibujo. Vuelta 21. Como ven, me he quedado a 2 puntos de la zona en negro. Este punto lo hago en blanco, lo cierro en negro. Y hago 2 puntos en negro, ¿vale? Uno sobre el blanco de la vuelta anterior y el segundo sobre el negro de la vuelta anterior. Me cambio al blanco. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Que lo cierro en negro. Hago un punto en negro. Sobre el mismo punto negro de la vuelta anterior. Cambio al blanco. Hago 3 puntos. 1, 2, el tercero sobre el negro de la vuelta anterior. Cambio al negro. Y hago un punto sobre el blanco de la vuelta anterior. Cierro en blanco y hago 2 puntos. 1, 2. Cierro en negro, hago un punto. Cambio al blanco y hago 2 puntos como hice a este lado. 1, 2, cambio al negro, hago un punto, cambio al blanco, hago 3 puntos, 1, 2, 3, cambio al negro,
hago un punto, igual que aquí, y ahora aquí tenemos 5 puntos en blanco. Repetimos aquí a este lado 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, el quinto sobre el negro de la vuelta anterior, cambio al negro, hago un punto sobre el negro y me extiendo al primer punto que tenemos aquí en blanco. Ya cierro en blanco y ya seguimos tejiendo en blanco. El resto de los puntos que tenemos, damos toda la vuelta hasta que lleguemos de nuevo aquí. Estamos en la vuelta 22. Hemos tejido todos los puntos hasta llegar a la zona del dibujo. Aquí vamos a hacer otros 2 puntos en negro, avanzando uno de los blancos. Entonces este puntito lo cerramos en negro y vamos a hacer 2 puntos en negro. Así. Este punto ya lo hacemos en negro y el siguiente también en negro. Lo cerramos en blanco. Y ahora vamos a hacer 27 puntos en blanco. Es decir, vamos a ir tejiendo hasta el otro extremo del dibujo. $25, $26 sobre el negro 27, cambiamos al negro, hacemos uno sobre el negro de la vuelta anterior y el segundo negro sobre el blanco de la vuelta anterior. Cambiamos al blanco y seguimos tejiendo. Ya en blanco hasta darle toda la vuelta y llegar de nuevo aquí al principio de nuestro dibujo.